Civil, como sabemos, hace semanas que discutimos acerca del proyecto de ley que presentó el congresista Carlos Brus, que establece la unión civil no matrimonial para personas del mismo sexo, así se llama el proyecto de ley, que ha generado una polémica importante. Pero además, recientemente, la semana pasada, el congresista Julio Rosas de Fuerza Popular ha presentado un proyecto alternativo sobre el mismo tema que se llama Ley de Atención Mutua. Bueno, estamos con los dos para conversar acerca de este tema. Buenas noches, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Como decía, ya conocemos la propuesta de Carlos Brus después de tanto debate que ha habido sobre ella, pero quizás entonces sería bueno que usted nos explique la suya, congresista, es decir, en qué se diferencia, cuáles son los puntos claves. Gracias, Jaime. Mi proyecto de atención mutua trata de regular la unión de voluntades entre dos personas con el fin de establecer los derechos patrimoniales, no matrimoniales, repito, sino patrimoniales. Es decir, puedan participar de la seguridad social, de los bienes mancomunados y de la herencia, específicamente en eso. Ajá, ya. O sea que se habla de derechos que necesitan las personas, aquí está. He presentado un proyecto de atención mutua. Y eso se diferencia, pero también me parece que el suyo contiene eso, Carlos. Claro, el mío contiene eso, pero además contiene una relación de parentesco entre las personas que firman. O sea, tiene que ser una relación afectiva, en el caso de congresista Rosas, entre dos personas cualquiera. Pero... ¿No del mismo sexo? No necesariamente del mismo sexo. Pueden ser dos hermanos, pueden ser... Claro, inclusive puede ser una persona de tercera edad que vive con su enfermera y que no tiene bueno, familiares. Entonces, mi proyecto es inclusivo, Jaime, no discriminatorio, porque incluye a las personas que quieran ser entre ellos, como también personas que se prohija un cuidado mutuo. Yo cuando escuché de esta propuesta me pareció también interesante. Yo he presentado en el pasado un proyecto de patrimonio compartido, que era muy parecido. Pero cuando he leído este proyecto, y lo voy a explicar por qué, debo decir que esto es peor de lo que ya existe actualmente. ¿Por qué? Voy a explicarme. Acá dice, por ejemplo, que en caso de muerte sin testamento de uno de los acordantes, podrá heredar el otro siempre y cuando no existan herederos legales. Bueno, eso se puede hacer ahora. Tú das un testamento y puedes darle el 100% de tus bienes a quien quieras hoy. Pero el proyecto del congresista si es que no hay herederos legales. Si es que no hay herederos legales. Pero el proyecto del congresista Rosa dice que ese beneficio lo vas a tener dentro de 2 años. O sea, es un retroceso a lo que ya existe. Dice también que el acordante podrá acceder al 50% de pensiones de la asegurada como pensión de solvencia, siempre y cuando no concurran ascendientes o descendientes del fallecido. De nuevo, esta persona a la que tú quieres beneficiar pasa a la cola de los herederos. Y dice que en caso de encontrarse grave uno de ellos, y solamente a falta de familiares directos o personas de edad por ley, podrá tomar decisiones en la atención mutua. O sea, pasa de nuevo a la cola. O sea, es lo mismo que hay actualmente con la legislación, con el agravante que tú solamente puedes acceder a esto después de 2 años de firmado el acuerdo, de acuerdo al texto que ha puesto aquí el congresista. Acá dice, para surtir efecto jurídico a los derechos sucesorios y pensionarios, se requiere haber transcurrido 2 años como mínimo desde su inscripción registral. Con la legislación actual lo hace mañana. Jaime, ahí está el punto. ¿Por qué no se discrimina? El mismo congresista está diciendo, entonces, más privilegio para las personas del mismo sexo, en detrimento, marginación de los que pueden tener una participación, inclusive los convivientes. La ley del Código Civil dice 2 años. ¿Por qué ellos van a juntarse en este matrimonio que para mí... La legislación actual, no a mi ley. La legislación actual. Claro, la legislación, el Código Civil dice que para los convivientes 2 años. ¿Y por qué a los que se van a unir en esta unión de personas del mismo sexo, que para mí otra cosa no es sino matrimonio, con una terminología que encubre, por qué se le va a dar los derechos inmediatamente? Eso es discriminatorio. Mi proyecto más bien incluye, es inclusivo, y no privilegia a un grupo en detrimento de otro. Por eso es que, si se habla de derechos, aquí están los derechos. Por eso subrayo, esto es un proyecto de derechos patrimoniales, no de derechos matrimoniales, por razones afectivas y todas las atracciones que puedan tener. Aquí lo que se quiere instaurar es un nuevo sistema de familia que me parece afecta y atenta contra el orden natural de la familia que consagra nuestra Constitución, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de San José en protección a los niños. Entonces, si se habla tanto de derechos que no pueden tener seguro social, no pueden heredar, no tienen bienes mancomunados, aquí está, yo he recogido esas necesidades. Y entonces en el proyecto se plasma en salvaguarda de los derechos de todas las personas. Entonces está claro, reconoce el congresista Rosas, que su proyecto
es un retroceso a lo que ya existe en el ordenamiento legal. ¿En qué sentido? Porque hoy en día, si yo no tengo herederos, puedo testar y le dejo a Jaime Altaos el 100% de mis bienes. Pero de acuerdo a tu proyecto, tiene que esperarse 2 años a que se pueda inscribir esa voluntad. Entonces es un retroceso. No es un retroceso de Bueno, ninguna manera. y es más, y tal es así, que una disposición complementaria dice, modifíquese el artículo 816 del Código Civil. De primer orden, los hijos; en segundo orden, los padres; demás ascendentes; tercer orden, el cónyuge; cuarto y quinto y sexto orden, respectivamente, aspectos colaterales. En caso de no existir estos, recién el de atención mutua. Pero algo curioso que está en este artículo: se eliminó a los sobrevivientes de las uniones de hecho. No sé si ha sido a propósito o de pronto fue un olvido. No. Pero entonces aquí estamos si te das cuenta, estamos retrocediendo porque las uniones de hecho nunca fueron del agrado de los sectores religiosos del país. Fue algo que se incluyó en la última Constitución, que fue un avance que se hizo para reconocer esas uniones. La gente decía, no, eso es una caricatura del matrimonio, misma frase que se está usando ahora para otros casos. Ahí está el punto. Pero nunca le gustó, y claro, ahora aquí lo retiran como herederos. No, pero casualmente, Jaime, ahí está el punto, porque lo que se quiere es, en el fondo, no es tanto los derechos que venían hablando y proclamando, sino es instituir un nuevo modelo de familia que atenta contra la familia y el orden natural que consagra la Constitución. Yo le diría a mi colega congresista Bruce que me diga en la Constitución en qué parte dice que el matrimonio tiene que ser con personas del mismo sexo. La Constitución dice personas, hombre y mujer. Lo leo. Dime. Vamos. Pero tenemos que ir desgraciadamente una pausa y regresamos con esta ley. Okay. Muy bien, seguimos conversando entonces ya rápidamente. Vamos a ver qué dice la Constitución con respecto a la familia. Hay 2 artículos, el 4 y el 5, que hablan de la familia. El artículo 4 dice, voy a leer la parte pertinente: el Estado también protege a la familia y promueve el matrimonio. Reconoce estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad. La forma del matrimonio y las causas de separación y disolución son regulados por ley. El artículo 5, ¿qué dice? Es el artículo 5 que se refiere al concubinato, a las uniones de hecho. Dice, la unión estable de un varón y una mujer libre de impedimento matrimonial que forman un hogar de hecho da lugar a una comunidad de bienes sujeto al régimen social y gananciales en cuanto sea aplicable. En ninguna parte dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Dice que se regula por ley. Y en ninguna parte dice que es el único tipo de familia. Tal es así que en la sentencia del Tribunal Constitucional 6.572, que está citada en el proyecto de ley del congresista, justamente. Voy a leer las partes pertinentes que dice la familia. Dice así: a pesar de esta gama de principios tendentes a la tutela integral de la familia, el texto constitucional no abona en definir el concepto. Es claro entonces que el texto constitucional no pretendió reconocer un modelo específico de familia. En otra parte dice, consecuencia de ello es que se hayan generado familias con estructuras distintas a la tradicional, como son las surgidas por las uniones de hecho, las monoparentales, es decir, cuando solamente hay un padre, o las que en doctrina han llamado familias reconstituidas. La familia no puede concebirse únicamente como una institución en cuyo seno se materialice la dimensión generativa o de procreación únicamente. Tribunal Constitucional, aquí está la sentencia. Hay una tingencia. Casualmente, el congresista Bruce está argumentando la institución de un nuevo sistema y modelo de familia, que en mi opinión atenta contra el orden natural establecido de la familia. La Constitución habla de familia. En ningún momento habla de matrimonio de personas del mismo sexo. Acá se está haciendo en la hermenéutica se está haciendo una eisex, es decir, metiendo el pensamiento a lo que dice el texto, en vez de extraer lo que realmente dice el texto, y reconoce claramente que es la familia, y habla de la unión de un hombre y una mujer. Ahora, es más, no solo la Constitución, sino el Pacto de San José habla de que los niños tienen derecho a un padre y a una madre. ¿Dónde aparece otra opción? Por eso es que nosotros tenemos que cuidar a la familia, y si tanto se habla de derechos patrimoniales, pues démosle los derechos patrimoniales, pero en ninguna manera derechos matrimoniales, que es muy diferente. Ahora, las orientaciones, en mi opinión, requieren de libertades y no de derechos. Y se habla y se da un argumento a veces equivocado, diciendo que la Asociación Psicológica Norteamericana ha sacado de la lista de enfermedades a la homosexualidad. No es así, porque Robert Ritzinger, ¿sabe qué?
catedrático de Columbia University, él mismo, que fue el propulsor, y un psicólogo, psiquiatra muy reconocido del siglo XX, él mismo dice que tomamos esa decisión por presión. Entonces no podemos nosotros usar un argumento para decir que esto está oleado y sacramentado y es absoluto. No, yo creo que se debe respetar a la familia. Yo ya leí la Constitución, y en la Constitución está claro que habla de hombre y mujer. No habla. Hombre y mujer. No, ya lo leí. Y la sentencia tribunal también ha hecho claro cómo son las familias. Y además, ¿qué cosa es una madre y una hija? Para el congresista Rojas eso no son una familia. Un padre soltero cuya esposa falleció con su hijo son derivados de la familia. Son derivados de la familia. Entonces, ¿y eso qué son? No son personas de distinto sexo. Pero vamos al tema de fondo. Es lo que define el Diccionario Real de la Academia Española de qué cosa es homofobia. Aversión obsesiva a la homosexualidad. Y ahora, y el congresista Rosas ha dicho claramente que para él la homosexualidad es una enfermedad, cosa que no reconoce ni la Organización Mundial de la Salud, no reconoce ni la Asociación Psiquiátrica de Estados Unidos, ni la Inglaterra, ni ninguna organización científica del mundo. Entonces, aquí lo que estamos atrás es un proyecto claramente homofóbico, hecho por personas que creen que los homosexuales son enfermos y que por lo tanto no deben tener un derecho. Dicen, libertad no es lo mismo que derecho. Bueno, ¿qué da libertad sin derecho? ¿Qué cosa es? Entonces, ese es el tema de fondo. Aquí hay gente que cree que la homosexualidad no debe existir porque está mal, es una deformación, es una enfermedad, y quienes creemos que es una libre expresión de la sexualidad humana. Yo le voy a pedir calma a mi colega congresista Bruce, no hay que desesperarnos. Yo he citado lo que dice un influyente psiquiatra, Robert Redfield. Y yo lo que la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud dice que el amor y ser vegetariano es relativo. La homofobia sí se permite. No permito que me llame homofobia. Así como no discrimino por su orientación, no quiero que me discriminen por mi confesión. Porque la homofobia no es correcta y él no puede llamar de esa manera. Me van a cortar el programa. Gracias. Nos vamos por después lo van a acusar al canal de homofóbico, pero no es así. Muchísimas gracias a nuestros dos invitados, Julio Rosas y Carlos Bruce, por esta discusión tan, digamos, ahí está, es un tema en fin, que va a seguir sin duda debatiéndose en las próximas semanas hasta que se llegue a una clase de acuerdo que, dicho sea de paso, debería incluir la libertad de herencia, es decir, yo debería poder dejar en herencia a quien uno desee, ¿no es cierto? En este momento los 2/3 tienen que ir a los hijos o a ciertos herederos. Nos despedimos hasta mañana, gracias, pero ustedes se pueden quedar ahora con Enrique Tajero y Rumbo Económico. Buenas noches.